Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tengas a bien conectarte a nuestro canal de YouTube Radio Humanismo 4 y 5. Yo soy Roberto Gutiérrez, soy psicólogo humanista, psicoterapeuta humanista también y asesor certificado a nivel internacional en el tratamiento de las adicciones. Te doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a abordar un tema muy interesante que es el que hemos llamado cómo mejorar la autoestima. Recordarás que en un programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca del tema de la autoestima. De hecho, así se llamó precisamente el programa, Autoestima, en donde tuvimos la oportunidad de explicar a grandes rasgos qué es lo que entendemos como autoestima, cuáles son sus características principales, qué es autoestima, qué no es, porque muchas veces se confunde el término por una defectuosa traducción que se hizo del mismo en su momento, cuáles son esos elementos que componen la autoestima, que viene siendo una especie de sistema inmunológico de la mente. Hablamos de aspectos generales sobre este importantísimo tema. Sin embargo, es tan extenso que en un solo programa es muy difícil abarcar todo aquello que deseo compartir contigo. Esta es la razón por la cual este segundo programa va enfocado precisamente a el concepto de cómo mejorar la autoestima o cómo mejorar mi autoestima, como te resulte más cómodo. Recordarás, y a manera de recapitulación, que dábamos algunas definiciones acerca de lo que la autoestima es. Y decíamos que una definición económica, una definición muy cortita de lo que es autoestima, es simplemente entender que autoestima es la opinión que yo tengo acerca de mi propia persona. Autoestima es lo que yo pienso acerca de mí mismo, acerca de quién soy, acerca de mi valor como ser humano. Ya en una definición más larga, que fue la que estuvimos desglosando a lo largo de todo el programa, decíamos que autoestima es saber que soy una persona buena, importante y valiosa, que tengo derecho a existir, que tengo derecho a ser feliz, que me siento competente para enfrentar los retos que la vida me presenta. Palabras más, palabras menos, hablamos acerca de esta definición que nos abrió un panorama muy amplio acerca de lo que la autoestima es y también acerca de lo que no es. El día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros mejorar esta figura psicológica llamada autoestima. Algunas personas pudieran pensar erróneamente que la autoestima es algo que podemos adquirir por parte de terceras personas y nada más ajeno a la realidad. ¿Por qué? Porque la autoestima es una consecuencia. La autoestima no existe desde su propio lado. La autoestima es la consecuencia de mis acciones, ya sean estas correctas o incorrectas. En este sentido, los seres humanos somos arquitectos de esta figura psicológica porque tiene que ver precisamente con nuestra forma de vivir la vida, con nuestra forma del quehacer cotidiano que llevamos cada ser humano en su propio espacio vital y en el espacio compartido, en el espacio social, aquel espacio en común que compartimos con muchas personas. Voy a enfocarme el día de hoy a hablar de una teoría que en lo particular a mí me parece muy interesante y de hecho considero que es la más completa dentro de este esquema de la autoestima. Es un esquema que desarrolla en su momento un psicólogo de origen canadiense, Nathaniel Branden, quien habla de un esquema que está sustentado en 6 pilares. Él le llama los 6 pilares de la autoestima. Sin embargo, hay otros elementos que coadyuvan a que este concepto sea más claro y a que podamos, sobre todo, beneficiarnos de esta metodología que es amplia, sin embargo, es sencilla y es accesible, yo me atrevo a decir, a prácticamente cualquier persona. ¿Por qué tomamos este modelo? Porque es el que reúne una serie de componentes que nos marcan la pauta a seguir para poder mejorar constantemente ese concepto de la autoestima. Vale la pena mencionar que la autoestima es una figura psicológica que empieza a formarse en la vida de los seres humanos en Occidente, en la parte occidental de nuestro globo terráqueo, más o menos a la edad de 2 años.
A la edad de 2 años, donde a la gran mayoría de las personas que habitamos en este planeta, se nos empieza a pedir por parte de papá o de mamá sobre todo, que aprendamos a controlar nuestros esfínteres. Los esfínteres, que son pues esos elementos que tenemos en el cuerpo y que nos permiten controlar las evacuaciones intestinales y el fenómeno de la micción, o sea, la función de orinar. A esa edad, siendo muy pequeñitos, generalmente se nos pide que avisemos cuando tengamos ganas de hacer del baño, hablando coloquialmente. Sin embargo, la instrucción no siempre es atendida como tal. Y esto no es porque el niño sea tonto, porque el niño sea un ser que no comprende. Un niño en condiciones normales entiende cuál es la intención de la mamá. Tan es así que muchas veces el niño se orina o el niño tiene una evacuación intestinal y cuando esto sucede, inmediatamente después le avisa a la mamá que ya sucedió. Lo que no ha comprendido el niño muchas veces es que tiene que avisar antes. ¿Por qué? Porque esto requiere un esfuerzo consciente de entrenamiento corporal para poder retener el reflejo que nos está anunciando que es necesario evacuar nuestros intestinos o vaciar nuestra vejiga. Entonces, muchas veces hay personas que cuidan al niño, que puede ser papá, mamá o algún familiar, la abuela, el abuelo, el hermano mayor, desean que el niño comprenda a la primera, literalmente, y cuando el niño o la niña sufren, o más bien no sufren, sino simplemente experimentan algo que es muy natural, como es el proceso de la evacuación intestinal o de la micción, cuando se da este hecho, en ese momento empiezan a recibir una serie de reprimendas cuando no avisaron con anticipación a que tales hechos ocurrieran. Y entonces muchas veces se les empieza a tachar de sucios, utilizando un lenguaje coloquial. Aquí en México: eres un puerco, eres una niña sucia, ¿por qué no avisas si te estoy diciendo que lo hagas? Y muchas veces la mamá pues inclusive empieza a hacer ahí una especie de catarsis con los pequeños. Estás viendo cómo estoy de qué hacer, estás viendo que tu padre es un irresponsable borracho que llegó apenas hoy en la mañana, estás viendo cómo estoy de ocupada y todavía se te ocurre hacerte del baño. Todavía tienes la desfachatez de venir a avisarme que ya te hiciste, cuando la instrucción era que tú me avisaras antes de. Bueno, los esfínteres es una parte de nuestro cuerpo que nosotros debemos aprender a controlar. Dicho de otra manera, nadie nace controlando sus esfínteres. Lo más normal es que un bebé, simple y sencillamente, cuando viene la necesidad de evacuar o de orinar, lo hagan de manera libre y de manera espontánea, literalmente sin ningún recato, porque el niño a esa edad no tiene un concepto de lo que es socialmente bueno o socialmente malo, con todo y que una función natural de evacuación intestinal pues no es mala, simplemente necesita aprender a controlarse. Entonces, una de las tareas que tiene el ser humano es aprender a controlar su cuerpo, y controlar los esfínteres no es sencillo porque es una situación totalmente novedosa. Aquí hago una pausa de reflexión, porque somos conscientes que el ser humano más o menos tarda entre 6 o 7 años en controlar su cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Más o menos en promedio eso es lo que un niño necesita para aprender, no solo a avisar que tiene ganas de ir al baño, eventualmente ir al WC por sí mismo, vestirse, cuidarse, asearse, atenderse. Más o menos un niño o una niña en promedio tardan entre 5 o 6 años. Ese es el tiempo que tarda un ser humano en aprender a controlar su corporalidad. Bueno, pues los esfínteres nos piden que los empecemos a controlar a la edad de 2 años en promedio. Y cuando no hay una buena comprensión por parte de los adultos, se empieza a sufrir una mella
en el concepto de autoestima, porque el niño es calificado por lo que hace y de manera equivocada no se describe la conducta, sino que se reprueba a ese pequeño ser humano. Sería válido que una madre, que un padre le digan al pequeño: oye, esto que tú estás haciendo no es lo que yo te pedí y esto no es correcto. Te voy a pedir que me avises antes de que se dé la evacuación. Pero ¿qué sucede si en lugar de entrenar a este pequeño se le empiezan a poner adjetivos calificativos que atentan en contra de su propia imagen personal? Eres sucio, eres inconsciente, eres imprudente, no cooperas, no ayudas. En ese momento, ese pequeño ser humano que no tiene ninguna defensa psicológica para entender que quien le está diciendo las cosas está bajo el influjo del enojo y que muchas veces, haciendo honor a la justicia, no desean dañar al niño, sino desean que el niño aprenda. Sin embargo, como no tienen los elementos, como no utilizan las palabras adecuadas, hay un golpe muy fuerte en la autoestima. El niño empieza en ese momento a sentir mucha presión del entorno social, casi siempre por parte de su madre o de su cuidadora, o si fuera un varón, de su cuidador. Es ahí cuando el ser humano se da cuenta que estar en este mundo no es algo tan sencillo como pudiera parecer en un principio. A esa edad se nos pide hacer cosas y se nos va a evaluar en la medida en que hagamos bien esas cosas o en que nos apeguemos a las instrucciones que nos han dado. Ahí es donde empezamos a sentir emociones emergentes como son la vergüenza, como son la culpa, y muchas veces algunos pequeños, algunas pequeñas quedan marcados de por vida, hasta que no se trabaje en una deconstrucción de ese tipo de mensajes hirientes que recibió el niño y que los introyectó de manera total, porque a esa edad el ser humano no tiene una defensa psicológica. La infancia en general es una época de intensa vulnerabilidad en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la malicia, la suspicacia ni el suficiente criterio para dejar de lado los comentarios desfavorables que le tiran a su persona. Simplemente, como una esponjita, los absorbe. Ese es uno de los grandes dilemas, características que tiene un ser humano. El niño es como una esponjita que absorbe todo lo que le envían sus mayores. Y si los mensajes que le envían son positivos, son integradores, son inductivos para un sano desarrollo, para el bienestar y para el sano placer, pues qué bueno. Pero si esos mensajes van encaminados a insultarle, a afectarle emocionalmente porque van cargados de ira, si esos comentarios están entintados de ignorancia porque se le están atribuyendo a ese niño características negativas que ningún bebé a esa edad tiene, entonces el daño puede ser verdaderamente grave. A esa edad es cuando se empieza a formar la autoestima. A estas alturas ya te podrás dar cuenta que la autoestima entonces es un don. Esto es algo que nos es otorgado para bien o para mal por las personas mayores de nuestra vida, que casi siempre son nuestros familiares o personas significativas con quienes coincidimos en esa retícula del espacio-tiempo. Muy bien, entonces vemos que la autoestima se empieza a formar más o menos a los 2 años. El ser humano desde esa edad empieza a ser calificado por lo que hace o por lo que deja de hacer. Y obviamente que en ese proceso sociocultural de su desarrollo normal va a encontrarse con personas, con grupos sociales y con algunos sectores de la sociedad misma que van a tener injerencia de manera directa en la opinión que ese pequeño, que esa pequeña puedan tener acerca de sí mismos. Son ignorantes de lo importante que es la autoestima para que nosotros podamos tener una excelente calidad de vida, para que podamos metas que sean susceptibles de alcanzarse y que nos otorguen la noción de ser personas eficaces y eficientes. No es sencillo este proceso, sin embargo, por ahí cursamos muchos de nosotros. Hablamos de cómo puedo mejorar mi autoestima.
¿Qué sucede cuando en la niñez he vivido con personas que tenían una baja autoestima, con personas que ni siquiera han oído hablar del término, con personas que se dedican a agredir, a, podemos decir, a etiquetar a otros seres humanos a partir de sus percepciones, unas sanas y otras neuróticas, y que con mucha frecuencia se mezclan unas con las otras y entonces nos dan una mixtura que verdaderamente es catastrófica para el desarrollo de la personalidad de un ser humano en esas etapas de su vida. Decíamos que este tema de los 6 pilares de la autoestima fue desarrollado en su momento por Nathaniel Branden. De hecho, él tiene un libro que así se llama, Los 6 pilares de la autoestima. Lo comento y lo recomiendo, y aclaro que no me dan ninguna regalía por recomendar este libro, no lo promuevo con ningún interés económico. La observación que yo hago es porque si tú quieres profundizar más en este tema, ese es un buen texto. Hay muchos textos que hablan de autoestima, pero la verdad es que no todos tienen la profundidad que Nathaniel Branden consigue en esos estudios que a lo largo de muchos años hace, por ahí de la década de los 60 del siglo pasado, él empieza a abundar en este tema y consigue hacer libros magistrales, trabajos magistrales, El poder de la autoestima, La búsqueda de uno mismo, libros que yo recomiendo ampliamente. Bueno, en los 6 pilares de la autoestima nos vamos a encontrar este esquema, y yo te invito a pensar en una construcción que tiene 6 pilares. Imagínate un edificio que soporta su peso, su verticalidad, su punto de equilibrio en 6 pilares que conforman, por así decirlo, el esqueleto de esa construcción. ¿Qué crees que sucedería si en lugar de 6 pilares, ese edificio que necesita tener ese número de soportes solo tuviera 5? Estaría un tanto endeble esa construcción, obviamente. Pero ¿qué sucede si únicamente tuviera 4? Pues ya sería de alto riesgo, sobre todo a partir del peso que tiene que soportar la estructura, de la altura que pudiera tener esa construcción. Si le faltan 3 pilares, ni hablar. Ya estamos cerca de una catástrofe de proporciones incalculables. Bueno, ese ejemplo me sirve a mí para decirte qué crees que sucede en nuestra vida si algunos pilares de la autoestima simplemente no existen, si brillan por su ausencia, o si están endebles o están resquebrajados. Esto nos puede dar una idea de por qué muchas personas viven inmersas en las adicciones, de por qué muchas personas se sienten fracasadas, de por qué muchas personas se saben, porque así lo piensan, así lo creen, inmerecedoras de la felicidad. Porque muchas personas viven una vida completa de frustraciones, en donde vez tras vez se van repitiendo los fracasos, se van sintiendo desolados, cada vez con menos confianza en sus propias capacidades. Personas que muchas veces se han derrotado ante un tipo de adversidad, por llamarle de alguna manera, en el cual la fatalidad les persigue constantemente. Esto tiene que ver con un problema de autoestima. Fundamentalmente, hay un déficit de una autoestima sana. Y cuando se va por el mundo con una autoestima frágil, con una autoestima dañada, con una autoestima endeble, la verdad es que la persona va a encontrar a su paso mucho dolor, mucho sufrimiento, muy probablemente se va a enrolar en relaciones destructivas con personas, con sustancias, como decíamos, adicciones, con circunstancias que se van a repetir una y otra vez en su vida, y quizás probablemente también con ideas falsas acerca de sí mismo y de lo que la realidad es. Entonces vamos a empezar a hablar de esos 6 pilares. El primer pilar de la autoestima, de acuerdo a la teoría de Branden, es vivir conscientemente. Y vaya que se fue a fondo con este subtema, porque creo que vivir conscientemente es un comando que es inexcusable para que los seres humanos podamos vivir una vida plena, una vida útil, una vida llena de felicidad. Vivir conscientemente. ¿Qué implica vivir conscientemente? Bueno, el verbo vivir lo entendemos claramente, pero la palabra conciencia tiene diferentes connotaciones
Y si nos vamos a la cuestión semántica, o sea, al significado de la palabra, lo que vamos a encontrar en la palabra conciencia es que quiere decir con conocimiento de. Es una palabra compuesta. Si la dividimos, se escucha con ciencia. Con ciencia, o sea, actuamos con ciencia, con conocimiento de. Vivir conscientemente, ¿qué implica entonces? Tener un dominio amplio de cómo es que el mundo que yo habito opera. ¿Quién soy yo? Preguntarme y contestarme también preguntas existenciales como la que acabo de hacer. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿Cuál es el rol de mi existencia? ¿Para qué estoy viviendo de esta manera? Vivir conscientemente es hacer un esfuerzo por comprender el mundo que me rodea, la fenomenología. Yo quiero atender a otra definición de la palabra conciencia, refiriéndose a los procesos que nuestra mente tiene. Vivir conscientemente implica saber que mi mente se divide en dos partes fundamentales. Una de ellas es la mente consciente y otra parte de mi conciencia es el inconsciente. Se dice que nuestra mente consciente es más o menos el equivalente del 5% de nuestra capacidad mental y que el resto, el 95%, tiene que ver con nuestro mundo inconsciente. El inconsciente es un vasto terreno, un vasto océano en donde están grabadas todas las cosas que hemos vivido y de acuerdo a la teoría de muchos autores, en el inconsciente está grabado también parte de lo que mi clan familiar vivió hasta la sexta generación. Esto es nada más para que te des una idea de cuán vasto es el inconsciente y cuál es la función del inconsciente. Proporcionarnos programas de supervivencia en primera instancia y también valiosa información que al irse desvelando de manera gradual me permite actuar con mayor certidumbre en mi vida cotidiana y en muchas áreas de la vida misma. Vivir conscientemente implica ir haciendo, valga la redundancia, ir haciendo consciente lo que es dolorosamente inconsciente, como decía Erich Fromm. Para que podamos sacarle el mayor provecho a nuestra vida, es necesario hacer consciente lo que es dolorosamente inconsciente. Solo así lo podremos trabajar. En nuestro inconsciente está grabado todo. Muchas personas dicen, yo no me acuerdo de etapas de mi vida, no me acuerdo de años completos de mi existencia. La verdad que para mí eso es una laguna, una gran laguna de conciencia, porque aunque quiera recordar, la verdad es que no recuerdo nada. Bueno, déjame decirte que tú no has olvidado nada, lo único que has olvidado es cómo recordarlo todo. Y a través del sano ejercicio de la mente, de nuestros pensamientos, de la práctica de algunas técnicas poderosas como son la meditación, la retrocognición, el hacer un esfuerzo por tener enfocada nuestra atención en el momento presente, aprender a vivir aquí y ahora en lugar de vivir allá y entonces, esto nos va ayudando a recordar muchas cosas. Pero por otra parte, vivir conscientemente implica tener un amplio conocimiento de cómo es el mundo, cómo opera el mundo en el que yo vivo. ¿Por qué? Porque si yo le pido al mundo, si yo le pido al universo algo que el universo no me puede dar, estoy condenado a la frustración, estoy condenado al dolor y muchas veces al sufrimiento. ¿Por qué? Porque le voy a pedir a la existencia algo que la existencia no me puede otorgar. Porque quizás mis demandas son irreales, porque pueden ser muy infantiles o infantiloides en este caso, porque puedo estarle pidiendo a la vida algo que la vida no me puede otorgar. Y vivir conscientemente es tener bien claro que hay cosas que sí están dentro de mi esfera de influencia, que son accesibles a mí, y otras que por las razones que fueren simplemente no están a mi alcance. Vivir conscientemente entonces es hacer un esfuerzo por entender este mundo que yo habito.
Y para esto, bueno, pues es importante empezar a entender la fenomenología del universo en el que yo estoy ocupando un lugar. Por ejemplo, nosotros vivimos llenos de ilusiones. Y no me refiero a ilusiones románticas, no. No sé si tú has observado en las noches de luna llena, en el horizonte, cuando la luna empieza a literalmente a elevarse en la bóveda celeste, que se ve grandísima. Su tamaño es impresionante y con mucha frecuencia ofrece un espectáculo maravilloso. Hoy 11 de enero tenemos luna llena y a mí me tocó ver la luna en el horizonte cuando iba saliendo y la verdad que es un espectáculo increíble, literalmente, bueno, sí es creíble, pero vamos, asombroso para utilizar un término más ad hoc. ¿Qué pasa? Que con el curso de las horas, por el movimiento planetario, la luna se va a ver muy arriba de la bóveda celeste y parece que se achicó. ¿Qué sucede? Cuando empezaba a salir por ahí de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, se veía enorme. Y a la 1 o 2 de la mañana se ve muy pequeña. ¿Qué sucedió? ¿La luna se hizo pequeña? No, simplemente es una ilusión óptica. Bueno, pues muchas cosas en la vida las vemos como ilusiones. No siempre lo que vemos es lo que realmente ahí está. Tú esta noche puedes ver el cielo y si está despejado el cielo estrellado, vas a ver en el firmamento algunas constelaciones, algunos astros, planetas, etc. Pero si nos ponemos a analizar que muchas de esas estrellas están ubicadas a millones de años luz, vámonos despacito. Esta noche en el firmamento están brillando algunas estrellas que se encuentran a 10 millones de años luz. Entonces nosotros vemos un panorama en la noche, pero probablemente algunas de esas estrellas ya dejaron de existir. Sin embargo, como la luz que emitían inició su viaje hace 10 millones de años, hasta esta noche nos está llegando la emisión de esa luz que inició su viaje hace 10 millones de años y que estuvo viajando por el universo. Nos llega y nosotros tenemos un techo estrellado que probablemente no coincide con la realidad. Esa es otra ilusión óptica, simplemente por citar algunas que me sirven para profundizar en algunos conceptos que en su momento un señor llamado Siddhartha Gautama, conocido como el Buda histórico, enseñó a través de una doctrina que se llama el Dharma. El Dharma es lo que el Buda enseñó. Y dentro de esos conceptos nos habla de 3 factores que son los únicos que voy a mencionar aquí, porque tienen que ver con este hecho de vivir conscientemente. Vivimos en un universo en donde nada dura para siempre. Todo lo que empieza, termina. Todo cambia. Podemos decir que lo único que no cambia en el universo es que todo cambia. El universo está en constante movimiento. Todo lo que empieza, termina. Nada dura para siempre. ¿Qué sucede si yo al universo le pido algo que no me puede dar? ¿Cuál sería un buen ejemplo? El hecho de decir, yo no quiero que esto que es tan agradable para mí se termine. Como vivimos en un universo en donde todo cambia, en donde lo que empieza termina, esta situación tarde o temprano va a cambiar, va a mutar, va a migrar a otra situación que probablemente no sea tan agradable para mí. Y entonces voy a tener frustración, voy a sentir dolor, probablemente sienta sufrimiento. Si nada dura para siempre, el entender este concepto me puede ayudar a vivir una vida más plena, una vida más consciente. ¿Por qué? Porque si nada dura para siempre, entonces a partir de ese conocimiento voy a disfrutar las cosas buenas de mi vida ahorita que las tengo. Voy a disfrutar a los seres que amo, porque algún día nos vamos a separar. Si nada dura para siempre, algún día nos vamos a separar. De hecho, quienes se casaron por la Iglesia Católica o han visto que algunas personas se casan por la Iglesia Católica, escucharán que muchas veces el sacerdote que está oficiando la ceremonia dice, yo los declaro unidos marido y mujer hasta que la muerte los separe. Nos está recordando la fatalidad de una relación. Esa relación tarde o temprano se va a terminar.
por la muerte de alguno de ellos o porque quizás la vida lleve también a alguno de ellos o a los dos, cada quien por su rumbo. Por lo tanto, si nada dura para siempre, en lugar de amargarme la vida, yo puedo entender que esto es positivo porque me ayuda a valorar lo que hoy tengo, porque me ayuda a tomar conciencia de que las cosas suceden en el momento presente y de que mañana, quién sabe si sucedan de la misma manera. Aquí me permito parafrasear al cantautor de origen catalán, Joan Manuel Serrat, quien dice: mañana solo es un adverbio de tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el mañana pues solo es una promesa, solo es la suma de las expectativas del presente, pero de ninguna manera tenemos la seguridad de que el mañana va a llegar, por lo menos para nosotros. Nunca sabemos cuándo será la última vez que estemos despiertos, no sabemos cuándo será el último día de nuestra vida, nunca sabemos cuándo será la última vez que veamos a una persona. Por circunstancias extremas, sí, algunas personas se despiden y saben que es para siempre, pero la gran mayoría de nosotros nos despedimos de alguien y tenemos la cuasi certeza de que vamos a volver a ver a esa persona, y desgraciadamente la vida muchas veces nos recuerda nuestra finitud, nos recuerda que somos finitos, nos recuerda que las circunstancias cambian, nos recuerda que la vida a veces nos lleva por donde menos nos imaginamos. Hay una película por la que tampoco me pagan ninguna comisión por hacerle publicidad, que se llama 7 años en el Tíbet, interpretada por Brad Pitt, y ahí narra una historia que está basada en hechos de la vida real, de un señor de origen austriaco, Heinrich Harrer, quien dice que tuvo contacto con el Dalai Lama del Tíbet el actual Dalai Lama del Tíbet, cuando era apenas un niño, y convivió algunos años con él. Bueno, este señor sale de su casa para conquistar una montaña a nombre de su país, que era Austria y que pertenecía al imperio austrogermano en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Sale y le dice a su esposa: nos vemos en 3 meses, voy a conquistar la cima. Resulta que se declaran la guerra Inglaterra y Alemania. Este señor es tomado prisionero, está un tiempo en un campo de concentración, se escapa y anda vagando por un espacio muy prolongado. Le toca vivir 7 años en el Tíbet, pero en total pasan 10 años. Se pasó casi 3 años preso en ese campo de concentración del ejército inglés, y a los 10 años regresa a su natal Austria y pues se encuentra con que su hijo no lo reconoce ni le llama papá, que su mujer se había divorciado de él en ausencia, que la señora ya tenía un nuevo matrimonio, y simple y sencillamente comprueba que el día de hoy estamos, mañana quién sabe, que muchas veces decimos nos vemos luego y probablemente pase mucho tiempo antes de volver a encontrarnos, si es que esto sucede. Ahora, estos comentarios no son para que te deprimas, por supuesto, sino son para que reflexiones y te des cuenta que muchas veces es nuestro egocentrismo el que nos hace creer que somos inmortales. Nuestro egocentrismo el que nos hace creer que siempre las cosas y las personas van a estar ahí para nosotros, para cuando se nos dé la gana ponerles atención. Que nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque le puede cambiar la vida a los demás, pero a nosotros no. Como si tuviéramos un contrato de invulnerabilidad con el destino, con la vida, con esos factores que ni siquiera podemos controlar, pero a los cuales muchas veces de manera verdaderamente soberbia les queremos dar un matiz de o verles características estáticas, porque estamos seguros que las cosas no van a cambiar, y mucho menos de manera dramática, nada más alejado de la realidad. Las cosas cambian y a veces cuando menos lo esperamos. Por lo tanto, y aprovechando el viaje, aprecia a las personas de tu vida. Aquella persona que tú amas, cuando la beses, bésala con la conciencia de que puede ser la última vez. Y yo te aseguro que si haces eso, la besarás con la intensidad de la primera vez. Y solo la besarás con la intensidad de la primera vez porque sabes que puede ser la última. Y si cada beso es así de intenso, nunca caerás en el aburrimiento, nunca caerás en la frustración, porque estás viviendo instante a instante. Porque si lo vemos fríamente, esa persona que tú besas, que es tu pareja, no es la misma persona
el día de ayer que la que es hoy y eventualmente la que será mañana. Ojalá y así sea. Disfruta las cosas hoy que las tienes, tu salud. Yo soy muy feliz porque el día de hoy puedo trasladarme por mí mismo, puedo manejar un vehículo, puedo ir y venir y sé que algún día, eso no se va a poder hacer más. Que quizás tendré que desplazarme con ayuda o probablemente ya ni siquiera podré desplazarme por las causas que sean. No es un pensamiento fatalista, es un pensamiento realista. Por lo tanto, el día de hoy que puedo hacer las cosas, las hago con mucho gusto, como es el hecho de hacer este segmento para que las personas que entran al canal, que lo escuchan y que generosamente le dan un like indicándome que les gustó el trabajo, puedan encontrar algo que les beneficie, que complemente lo que el día de hoy están haciendo bien y sobre todo que entiendan que conceptos como la autoestima tienen mucho que ver en un sentido positivo con el entendimiento claro de la fenomenología, o sea, de la forma en la que opera este mundo que compartimos. Entonces, si nada dura para siempre, también puedo verlo desde otro ángulo, desde otro campo de posibilidades. Si nada dura para siempre, entonces el cambio, el desarrollo y la transformación son posibles. Y esa es una excelente noticia. Si nada dura para siempre y tú tuvieras una autoestima endeble, una autoestima débil, una autoestima baja, alégrate, nada dura para siempre. Tú puedes mejorar tu autoestima a partir de hoy. Tú puedes hacer cosas que vayan enfocadas precisamente a cambiar el concepto devaluado, pobre o lastimado que pudieras tener de ti si ese fuera el caso. Y por otro lado también te voy a decir que si tú tienes una buena autoestima, también la puedes mejorar, porque nunca tendremos exceso de buena autoestima. Y este es un punto que quiero aclarar. A mí me decía una persona, oye Roberto, tú hablas de autoestima, pero ¿no se corre el riesgo de tener demasiada o excesiva autoestima? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner un ejemplo. Si tú eres un atleta, si tú eres una persona que cuida su alimentación, si tú eres una persona que se ejercita constantemente, si eres una persona que tienes una vida sana, seguramente estás rebosante de salud y si es así, felicidades. Pero yo no creo que cuando vayas con el doctor te diga el doctor, oye, ya párale porque tienes un exceso de buena salud, ¿eh? No es bueno estar tan sano. Párale un poquito. No, seguramente el médico te va a decir, síguele y si puedes más, adelante. Obviamente sin caer en los excesos, porque recordemos que hay un tipo de adicción que se llama vigorexia y estas son las personas que se pasan a veces hasta 8 o 10 horas en el gimnasio, que cuentan neuróticamente el número de calorías que van a comer, que están tomando suplementos y están tomando anabólicos y muchas cosas que a la larga pueden dañar su salud y a veces no a la larga, sino en un periodo corto pueden entrar en crisis. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que tiene un equilibrio dentro de esos procesos fisiológicos que le permiten disfrutar de una salud plena y de una vida, por supuesto, de mucha calidad. Ok, entonces no se corre el riesgo de tener exceso de buena autoestima. Mientras mejor esté tu autoestima, más capacidad de logro y mejores relaciones contigo y con el universo tendrás. Entonces, vivir conscientemente implica que yo entienda cómo opera este mundo que habito. Una de ellas es, habito en un mundo en donde nada dura para siempre, por lo tanto, valoro lo que hoy tengo. Si estoy pasando por algo desagradable, tomo conciencia de que nada dura para siempre y que hasta lo más triste, hasta lo más desagradable también va a pasar. Y por otro lado, si nada dura para siempre, pues entonces tengo esperanzas. Siempre podré ser una mejor persona, siempre podré mejorar el concepto que tengo de mí mismo, siempre podré ser de utilidad para los demás mientras tenga esta vida que poseo y mi salud, mi lucidez mental, mi claridad de ideas me lo permitan. Ok, otro de esos 3 elementos que te comentaba que vale la pena tomar en cuenta al vivir conscientemente es el hecho de saber que todo es relativo. En este mundo no hay nada absoluto, en este mundo todo es relativo. Dicho de otra manera, nada existe desde su propio lado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás en tu casa, en la oficina o en algún lugar, tú estás debajo de un plafón, debajo de una superficie horizontal, a la que llamamos de manera consensual, o sea, nos hemos puesto de acuerdo a lo largo
de cientos de años en llamarle techo a la superficie de la construcción bajo la cual nosotros nos encontramos. Decimos, si yo te preguntara, si tú estás en tu casa ahorita y te dijera, ¿qué tienes sobre tu cabeza? Seguramente tú responderías el techo. Pero ¿qué sucede si le preguntamos a los que están arriba del techo? ¿Qué dirían? ¿Es el techo o es el piso? Seguramente ellos dirían, es el piso. Bueno, entonces, por fin, ¿es techo o es piso? Sí, claro, pueden ser las dos cosas. Si estás abajo, es techo. Si estás arriba, es piso. Por lo tanto, el techo no es absolutamente techo, solo relativamente. Si estás abajo, es relativamente techo. Si estás arriba, es piso. Pero si pudiéramos poner esa superficie de manera vertical, ya no tenemos techo ni piso, entonces tenemos un muro. ¿Qué quiere decir que esa superficie, que el techo no existe? No, sí existe, pero solo relativamente. Si estás abajo es techo, si estás arriba es piso, si estás a un lado es muro. No hay nada que sea absoluto. La belleza es relativa. De hecho, dice la sabiduría popular que la belleza depende de los ojos que la miren. Y también sabemos que en cuestión de gustos se rompen géneros. Para alguien una persona puede resultar muy atractiva y para la otra puede parecer totalmente indiferente. Y si nos vamos al extremo, otra persona diría, pues esta persona a mí no me agrada, me parece una persona, con todo y que el comentario sea peyorativo, me parece una persona fea, no me gusta, no me agrada esta persona. Bueno, pues así es, todo es relativo. El ser rico o el ser pobre es relativo. Hay personas que no aspiran a tener millones de pesos o de dólares. Y hay personas que dicen, solo tengo en mi cuenta 1,000 millones de dólares, me siento inseguro, necesito estar a la altura de Bill Gates o de Carlos Slim. Depende de cada quien. El ser joven, pues también es relativo, en contra de lo que pudiera pensarse. Claro, vivimos en una sociedad en donde a las personas a la edad de los 35, 40 años ya les dieron la muerte civil, ya no los quieren contratar en ningún lugar, les dicen que ya están viejos. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, un presidente de la República en México no puede serlo antes de los 40 años de edad. Si tiene 37 años no puede ser presidente, porque la Constitución establece que debe tener por lo menos 40 años. Entonces, alguien a los 20 años que quisiera ser presidente o a los 25 años le diría, no, estás muy niño, aun y cuando una persona a los 25 años ya es un adulto joven. Si una persona quisiera ser papa de la Iglesia Católica con menos de 60 años, no es posible. Que llegara una persona de 50 años, un cardenal primado de algún país y dijeran, vamos a elegir a fulano de tal como papa, dirían, no, está muy chavo, le faltan 10 años. Si tiene 50 años, no cumple el requisito. Y luego vemos algunas noticias o nos enteramos de algunas cosas que nos parecen absurdas, ¿verdad? Un futbolista a los 28 años, a los 30 años ya es veterano, a los 35 ya está viejo, ya lo quieren correr, si no es que ya ningún equipo lo contrató. Que alguien llegara a querer aprender gimnasia a los 20 años, le van a decir, no, mi niña, tú debiste llegar aquí a los 4 años para que a los 10 años ya estuvieras en competencias de alto nivel y a los 13 o 14 ya estuvieras en unas competencias de altísimo rendimiento, campeonatos mundiales, olimpiadas o por lo menos juegos regionales a nivel continental. Vemos entonces que si alguien dice estás viejo o estás joven, pues depende, tenemos que ver las circunstancias, tenemos que ver para qué. Oye, tal persona es bien inteligente, ¿para qué? Para todo, no creo. Con mucha frecuencia se ha ponderado el tipo de inteligencia lógico-matemático. Recuerden que de acuerdo a la teoría de un señor llamado Gardner, que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, existen por lo menos 10 tipos de inteligencia, hoy sabemos que son más, pero una inteligencia que se ha ponderado mucho es la lógica matemática, lógico-matemática. Y entonces algunos padres decían, y me han dicho a mí, es que mi hijo es bien inteligente, y yo le pregunto, ¿para qué? No, pues para todo, porque no, hombre, deberías de ver con qué facilidad resuelve las ecuaciones, las operaciones matemáticas. Bueno, seguramente ese niño no es bueno en geografía, no es bueno en historia, porque su tipo de inteligencia no le va a alcanzar para destacar en las otras áreas.
Hay quien tiene una inteligencia musical, hay quien tiene inteligencia emocional, hay quien tiene inteligencia social, hay quien desarrolla una altísima inteligencia intrapersonal, o sea, es alguien que ha aprendido a llevarse bien consigo mismo, y eso créanme que es maravilloso, es parte de la autoestima. Si tú no has aprendido a llevarte bien contigo mismo, perdón, pero no puedes decir que tienes una buena autoestima, porque vas a estar en conflicto contigo mismo, porque vas a estar despotenciándote, porque vas a estar reprobando muchas cosas de ti en lugar de aprender a amarlas. Entonces la inteligencia intrapersonal es otro tipo de inteligencia que necesitamos desarrollar, que es recomendable desarrollar al máximo. Por lo tanto, vivimos en un mundo en donde todo es relativo. Si nada dura para siempre, voy a poner el ejemplo de un automóvil nuevo. Un automóvil 2020. Ahorita podemos decir que ese auto es último modelo, pero solo este año. Y ni siquiera va a terminar este año, porque los fabricantes de autos por ahí del mes de agosto, septiembre van a empezar a sacar el modelo 2021. Ni siquiera le van a dar chance al 2020 a ser llamado último modelo. El carro 2020 ahorita es el último modelo, pero en el mes de septiembre va a ser carro del año, pero ya no va a ser el último modelo, porque el último modelo va a ser el 2021. ¿Sí me explico? Entonces no le duró para siempre el ser un carro último modelo, unos cuantos meses nada más. Por lo tanto, cuando alguien diga, tengo un auto último modelo, sí, va a serlo, pero solo temporal y por lo tanto relativamente, porque a fines del 2020 ya no va a ser un auto último modelo, va a ser un auto reciente, pero ya no es el último modelo. Claro, todo esto lo manejan los fabricantes de autos para poner a la persona a pelear con su ego, y aunque el auto esté en magníficas condiciones, pues ya no es último modelo, y eso algunas personas simplemente no lo soportan. Bueno, si todo es relativo, también es cierto que esto nos va a llevar a una tercera categoría. Nada dura para siempre, todo es relativo, por lo tanto todo es interdependiente, nada existe desde su propio lado, y por lo tanto podemos decir que no hay efectos sin causas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas con mucha frecuencia viven bajo esa filosofía de creer que las cosas nada más suceden, y tienen una frase matadora que es no más. Oye, ¿por qué te dieron las gracias en ese trabajo? No más. Fíjate que me acabo de divorciar. ¿Por qué? No más. Fíjate que en mi trabajo ya me andan queriendo dar las gracias. ¿Por qué? No más. No, la verdad es que las cosas no suceden no más. Vivimos en un universo en donde todas las acciones generan consecuencias. Esto lo comentaba Isaac Newton en su física mecanicista, la física que durante mucho tiempo gobernó el mundo científico. Decir que, bueno, pues a toda acción le sigue una reacción. Claro, esto es muy cierto. La tercera ley del movimiento, de las leyes de la termodinámica que en su momento demostró Isaac Newton, nos dice eso, que a toda acción le sigue una reacción, lo que viene siendo una relación causa-efecto. Dicho de otra manera, no te divorciaste nomás, algo no hiciste o algo hiciste de más que no debías hacer para que se dieran las cosas de esa forma. No te corrieron del trabajo nada más porque sí. Hubo causas que generaron ese efecto. O sea, el que tú estés sin trabajo es un fenómeno interdependiente. ¿De qué depende? De algunas causas. ¿Cuáles son? Pueden ser muy variadas, pero no se dio de manera espontánea. El que probablemente ya te quieran dar las gracias en un trabajo, en una relación o en alguna circunstancia, también tiene que ver con causas que se han originado y que están trayendo como resultado este efecto. Por lo tanto, quitémonos la idea de que las cosas suceden nada más porque sí. Esto no es cierto. Las cosas no suceden nada más porque sí. Estamos hablando de fenómenos que tienen que ver, por supuesto, con algo que opera en nuestro mundo, que domina a nuestro mundo. Toda acción genera una reacción, y entre toda acción y reacción hay un factor de identidad.
Esto es, el efecto tiene un factor de identidad con la causa. Si yo siembro manzanas, voy a cosechar manzanas, y esto pues cualquiera lo sabe. Lo que quiere decir entonces, traspolando este ejemplo a la vida espiritual, a la vida cotidiana, ¿por qué algunas personas actúan de manera negativa y quieren que les vaya bien? Si tú no puedes hacer naranjas de manzanas, dicho de otra manera, si tú siembras manzanas, manzanas cosecharás. Si siembras naranjas, naranjas cosecharás. Pero si tú siembras manzanas, no vas a cosechar naranjas. ¿Por qué? Porque no hay un factor de identidad entre la causa y el efecto. La causa fue la semilla de naranja, el efecto es el fruto de naranja. Pero si siembras manzanas, no esperes cosechar naranjas. Y esto cualquiera lo sabe. Pero si lo traspolamos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cotidiana, si tú te dedicas a lastimar a la gente, si te dedicas a transar a la gente, a transear más bien, si te dedicas a causarle daño, no esperes que te vaya bien. ¿Por qué? Porque entre causa y efecto hay un factor de identidad. Y tarde o temprano esas causas de ira, de odio, de agresión, van a generar efectos de la misma naturaleza que tarde o temprano te van a alcanzar. Esto en el mundo espiritual en Oriente se conoce como ley del karma. Todo lo que das a los demás te va a ser devuelto, te va a regresar. En Occidente, muchos de nosotros seguimos teorías espirituales que vienen de Oriente, pero se han occidentalizado, como por ejemplo el cristianismo. Jesús, el Cristo, hablaba de la ley de retribución de las acciones y también nos advertía que todo lo que le demos a los demás nos será devuelto. Se llama ley de retribución de las acciones. Esta es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo hago cosas positivas, si llevo a cabo acciones positivas, entonces voy a tener acciones positivas. Si yo llevo a cabo acciones negativas, voy a tener resultados de la misma índole, de la misma naturaleza. Con esto ya tengo armado un contexto para empezar a darnos cuenta que la autoestima nosotros la podemos empezar a incrementar de manera saludable a partir de nuestras propias acciones. Una persona, de acuerdo a cómo actúa, va a tener un resultado de las acciones que ha llevado a cabo, positivo, negativo o neutro. Por lo tanto, les voy a poner un ejemplo y está fresquecito, por eso lo llevo a cabo. Actualmente estoy dando cursos en una institución hospitalaria y la gente con la que yo trabajo me tiene mucha confianza. Confianza que yo me he ganado porque la confianza no me la otorgaron envuelta para regalo cuando yo llegué. Las personas platicaron conmigo, me hicieron muchas preguntas. El radar de su inconsciente estaba tratando de descifrar si lo que yo decía era cierto, si yo era congruente entre lo que hacía y decía. Y gracias al trabajo y al comportamiento correcto de unos y otros hemos establecido una buena relación laboral, de asesoría y de capacitación. ¿Y qué sucede? Que a veces yo me quedo solo con algún equipo o con algunas cosas que yo podría tomar sin que me fueran dadas. Una acción negativa, robarme algo, no sé lo que sea, un control remoto de un proyector, pendejadas, vamos. Sin embargo, cuando yo hago esto, estoy afectando mi autoestima. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir conscientemente gracias a que tengo una mente autorreflexiva como la tienes tú. El ser humano, los seres humanos tenemos una mente autorreflexiva. Esta mente es maravillosa, ¿por qué? Porque es la que observa y al mismo tiempo puede ser el objeto de observación. El ser humano puede observarse a sí mismo. Ese es un gran privilegio que tenemos los seres humanos, a diferencia de otras especies. Hasta donde sabemos el día de hoy, ninguna especie del planeta Tierra tiene la capacidad de observarse de manera cualitativa como lo hace un ser humano. Hay algunas especies que sí distinguen en un espejo que son ellos. Algunos simios mayores, los delfines dicen que ven su imagen reflejada en el espejo y saben que es su propia imagen. Pero por ejemplo un perrito, un gatito, un ratoncito ven su imagen en el espejo y no saben qué es el reflejo de su propia imagen. Para ellos es otro animal, ¿no?, de su misma especie, y a veces inclusive le gruñen a esa imagen. ¿Qué sucede entonces? Que
el ser humano tiene la capacidad de observarse a sí mismo, y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es un privilegio. Podemos observarnos, pero ese privilegio se puede convertir en una carga muy pesada, sobre todo cuando lo que yo observo de mí no me agrada, sobre todo cuando lo que yo observo de mí es algo negativo para mi propio código de valores, porque mi mente actúa como una biograbadora, o sea, como una cámara que graba en rangos muy sofisticados todo lo que yo vivo. Esa cámara, que es una biocomputadora, graba imágenes de lo que yo hago, graba palabras que yo digo, graba pensamientos que yo tengo, graba sentimientos, graba emociones, graba intenciones. Y eso me da un espectro bastante amplio de quién es Roberto. Cuando la gente me oye hablar, tiene una visión parcial de quién es Roberto, pero el que tiene la película completa de quién es Roberto soy yo, porque sé con mucha frecuencia porque hago lo que hago, y con mucha frecuencia porque a veces el ser humano actúa de manera inconsciente y ni siquiera sabe por qué hace lo que hace. Pero el día de hoy yo tengo bien definido en mi código de valores que robar no es un valor, al contrario, es un antivalor. Tomar lo que no te es dado es un antivalor, y al ser algo negativo, si yo lo llevo a cabo, daña mi autoestima. ¿Por qué? Porque yo me estoy observando a mí mismo. A lo mejor nadie me observa en ese momento. A lo mejor nadie va a saber quién tomó ese control remoto del proyector. Pero ¿quién sí va a tener plena conciencia de quién lo tomó indebidamente? Yo. Por eso cuidado, porque muchas veces dice alguien, mira, haz esto al fin que nadie te ve. Perdón, eso no es cierto. Cuando tú haces algo, alguien te ve. Y no estoy hablando de un Dios justiciero, voyerista y castigador. No. Si tú tienes una creencia así, es muy respetable y no es el punto. No voy a polemizar en ello. Pero seguramente alguien te está viendo y eres tú. No es una cámara escondida. Que por cierto, ten cuidado, porque en muchas empresas tienen las cámaras escondidas y obviamente se puede registrar prácticamente cualquier acción que lleves a cabo. Pero si tú estás actuando en base a un código de valores positivos, no tienes que cuidarte de ninguna cámara, porque también eres consciente de que tu biocomputadora está grabando todo lo que tú haces o todo lo que dejas de hacer, porque también nosotros actuamos por omisión. A veces no hacemos las cosas que debemos hacer y eso también lo está registrando tu grabadora interna y con mucha frecuencia te lo va a reprochar. Y tú podrás decirle a alguien, yo no fui, pero una parte de ti te está diciendo, eres un impostor, eres un ladrón, abusaste de la confianza que te dieron, fue algo incorrecto, y eso produce en la autoestima una mella, eso produce en la autoestima un decrecimiento. Y si tú actúas así ocasionalmente, puede no ser tan grave, pero si esa es tu forma de operar, esto puede ayudarte a entender por qué muchas veces te sientes mal. Esto es parte de vivir conscientemente, darnos cuenta que somos conscientes. El ser humano es definido el día de hoy como el Homo sapiens sapiens. ¿Cuál es el Homo sapiens sapiens? Es un homínido, es una especie de chango sin pelo, parlante, bípedo, que camina erguido y que tiene una masa encefálica más o menos de 300 gramos y algunos centímetros cúbicos que están dentro de la bóveda craneana, que nos otorga una capacidad de percepción y de discernimiento exquisita. Con todo y que dicen que utilizamos muy poco de nuestro poder neurofisiológico, también es cierto que tenemos una gran capacidad. El problema que tenemos los seres humanos es que nuestras creencias muchas veces nos llevan a actuar de manera equivocada a lo que sabemos que es correcto. ¿Por qué las especies animales sobreviven en un mundo que muchas veces les es muy hostil? Porque esos animales no discuten con su cerebro. Esos animales actúan por instintividad y no regatean a su cerebro con ninguna clase de idea para tratar de racionalizar una realidad que es evidente. El ser humano sí.
El ser humano sí, ¿por qué? Porque hay gente que se roba cosas y dice al fin que las empresas tienen mucho dinero, al fin que no lo necesitan, o yo lo necesito más que él, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en su casa. Una bola de pendejadas que la verdad no te llevan a ningún lado, hablando de manera positiva. Es necesario entonces tomar conciencia que somos seres conscientes y no es una redundancia. No estoy siendo repetitivo. Es necesario que hagas consciente que eres consciente. Dicho de otra manera, que te das cuenta de las cosas y que si ignoras las cosas con dolo, no es otra cosa más que estarte haciendo pendeja, estarte haciendo pendejo tú solo. Y eso daña mucho la autoestima, porque una parte de ti te dice así, te estás haciendo pendejo. Las cosas no son así como tú dices. Entonces, ser consciente, ser un ser consciente es un privilegio, pero al mismo tiempo representa una carga muy pesada. Y si no, pregúntale a los adictos, ¿qué es lo que hace el adicto? Huye de un estado de conciencia que le refleja una realidad que no le gusta, de su persona, de sus seres queridos, de su entorno o de lo que le resulta desconocido. Pero a través de la droga o de las conductas compulsivas se fuga de esa realidad. El alcohólico utiliza el alcohol como vehículo para irse a una realidad alterna en un estado alterado de conciencia, que le desinhiben ciertas áreas de su vida y que por otro lado estimula otras áreas de su vida que solo se activan cuando él está bajo el influjo de esa droga, porque recuerda que el alcohol es una droga legal. El adicto huye de la realidad. La persona que tiene conductas compulsivas también huye de la realidad. Una persona puede que no consuma ni siquiera nicotina, o sea que no fume, pero puede ser una persona a quien no le guste lo que está viviendo. Y entonces se va a fugar de la realidad. Se puede fugar a través de la adicción a la limpieza, todo el día se la va a pasar limpiando cosas. Y probablemente lo que tenga que limpiar sea dentro de sí misma y no fuera de ella. Hay personas que son adictas al chisme, hay personas que son adictas a la pornografía, hay personas que son adictas al internet, hay personas que son adictas al WhatsApp, a las redes sociales, hay personas que son adictas a que les den like en las publicaciones y si les dan pocos likes, entonces su autoestima baja. Digo, perdón, esa es una obscenidad, esa es una soberana mamada de lo que es la autoestima. O sea, hice una publicación y a veces hay personas que hacen publicaciones mostrando ciertas partes de su cuerpo de manera integral o a veces insinuando algunas formas y les dan X número de likes y entonces dicen, qué bella estoy, qué hermoso estoy, qué bien me veo. Eso no es autoestima, quítense de pendejadas. Eso se llama pseudo autoestima. ¿Qué quiere decir el término pseudo? Algo que parece que es lo que no es. Todos hemos oído hablar de los pseudopolicías, o sea, de esas personas que se hacen pasar por policías. Hemos oído hablar de los pseudoinspectores, personas que van tratando de timar a la gente para que les den dinero y no les pongan falsas multas que solo existen en la mente truculenta de esas personas. Bueno, pues alguien que tiene pseudoautoestima es alguien que parece que tiene buena autoestima, actúa como si tuviera buena autoestima, hace cosas para creer que tiene una buena autoestima. Pero si hace una publicación y le dan la cuarta parte de los likes que le dan comúnmente, su estado de ánimo se va para abajo. Lo que quiere decir que su autoestima no es genuina. Porque alguien que tiene una buena autoestima, le den likes o no le den likes, tiene el mismo nivel. Y además ha comprendido, porque vive conscientemente, ha comprendido que todo es relativo y que las cosas que publica a muchas personas les pueden agradar y a otras probablemente no, porque no somos monedita de oro. Recuerda, alguien que tiene buena autoestima sabe que va a ser amado, muchas personas le van a amar por lo que es, pero también sabe que muchas personas le van a odiar por la misma razón. Y el que unos le amen y otros le odien no debe hacer mella de manera significativa en su autoestima. Una persona que tiene buena autoestima puede tener el deseo de caerle bien a la gente, pero no es una necesidad neurótica. Quien quiere caerle bien a la gente a fuerza o a cualquier precio es alguien que no tiene buena autoestima. ¿Por qué? Porque no tiene un pilar de la autoestima del cual hablaremos más adelante que se llama autoafirmación.
Esa persona no está bien afirmada en lo que es y no ha manejado un buen nivel de autoaceptación. Quien tiene un buen nivel de autoaceptación se ama así como es, siempre dispuesto a mejorar lo que pueda mejorarse, pero no basa su autoestima en que otros le acepten. Puede tener el deseo que otros le acepten, pero no puede su valor como ser humano depender de la aceptación de terceras personas. No. Vivir conscientemente entonces me permite observar el mundo desde una perspectiva adulta, madura, realista. Si yo vivo conscientemente, entonces me doy cuenta que tengo algo que se llama conciencia, y la conciencia en este caso pues viene siendo la voz de nuestro ser interior. Algunos dicen que conciencia es la voz de Dios en nuestras vidas. Ahí en la conciencia es donde nosotros tenemos instalado nuestro código de valores, nuestra ética personal, diferente muchas veces de la moral colectiva. Lo más importante es la ética personal. ¿Qué son para mí los valores? Para mí, ¿qué cosas son valiosas? Para mí, ¿qué cosas hay que cuidar? ¿Cuáles son negociables y cuáles no? Esto me da un enfoque muy bien definido en mi vida. Y entonces, si yo tengo una biocomputadora que actúa como grabadora de todo lo que ya mencioné antes, debo ser consciente que cuando yo termino mi día, cuando yo termino mis actividades, cuando ya se dieron las tensiones y el estrés, me voy a quedar a solas conmigo mismo. No importa que duerma acompañado de alguien, si ese fuera el caso. Hay un momento en el que nos quedamos a solas con nosotros mismos en la intimidad de nuestra mente. Es cuando surgen preguntas que a veces son molestas. La voz de la conciencia a veces nos pregunta: ¿por qué hiciste esto? ¿Para qué realizaste aquello? ¿Por qué fuiste omisa en este sentido? ¿Por qué no argumentaste? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué no te expresaste? La conciencia es muy latosa. Y qué bueno que sea así. Porque la conciencia nos va a cuestionar. Nos va a preguntar no solo el por qué, sino el para qué. Llegas a tu casa después de un día muy pesado de trabajo, llegas a tu casa después de un periodo vacacional, llegas a tu casa después de haber estado con una persona que amas, llegas a tu casa después de haber hecho una transacción, que no es lo mismo que después de haber transeado a alguien, llegas a tu casa después de un paseo dominical, llegas a tu casa después de haber estado en los brazos de una persona que probablemente no es la indicada, y ahí es donde la conciencia te va a preguntar. Te quedas a solas con tus pensamientos y escuchas. Fui yo el que tocó la puerta, toqué aquí el escritorio. ¿Qué sucede? La conciencia te va a preguntar: oye, ¿por qué y para qué de esto? Y tú tienes dos opciones. Una es, le contestas, y la respuesta tiene que ser honesta, porque de ahí va a emanar el área de oportunidad. Si fue correcto lo que hiciste, felicidades. Si fue incorrecto, entonces empieza a analizar qué tan conveniente es actuar de una manera diferente en lo sucesivo. No es para que te satanices, no es para que te avergüences, no es para que te llenes de culpa, eso no sirve para nada. Es para que reflexiones, es para que veas la conveniencia de vivir conscientemente, de que todas tus acciones generan resultados de los cuales tú eres responsable de manera directa. ¿Y qué pasa si no le contestas? Porque también tienes esa opción. A lo mejor no contesto. Bueno, la conciencia no va a dejar de preguntarte, Es como si la conciencia estuviera detrás de la puerta esperando que tú abras y le digas: pásale, vamos a platicar un ratito. Refléjame lo que no vi o recuérdame lo que ya sé y en este momento requiere análisis. Vas a encontrarte con la conciencia y la conciencia va a trabajar a tu favor. Pero si tú ignoras a la conciencia nunca va a darse un minuto de reposo. Porque ya sea consciente o inconscientemente, tú sabrás que tienes preguntas que responder. La conciencia la eludimos con mucha frecuencia a través de los mecanismos de defensa, tema que alguna vez trabajaremos en este espacio, si Dios nos lo permite, si la vida nos alcanza.
La conciencia va a estar esperando una respuesta, pero toda la conciencia la puedes ignorar, toda la inconsciencia la puedes sofocar a través del consumo de sustancias, a través de las conductas compulsivas, a través de ignorarla, a través de inventarte medias verdades de una doble moral. La conciencia, puedes hacer con ella un juego esquivo, pero la conciencia siempre estará esperando por ti. A veces la conciencia está literalmente secuestrada. Puedes secuestrarla, claro que sí, llenando tu mente de basura, llenándote de pseudo ideas nuevahereras, perdón por el término, que la verdad no tiene nada de constructivo. Una persona crece cualitativamente cuando es capaz de verse a sí misma en perspectiva, cuando empieza a utilizar su mente autorreflexiva para conocerse mejor, para ir gradualmente, primero viendo, después aceptando las cosas que hay ahí y haciéndose responsable del cambio, poniéndose metas para irlas logrando de manera gradual, casi siempre una a la vez, y entonces encontrarás una paz y un bienestar que probablemente antes no tenías. Vivir conscientemente es saber que tú eres uno más en el universo, valioso como todos. Pero te digo esto porque a veces los seres humanos olvidamos que los demás sienten. Hablo de tu familia, hablo de tu pareja, hablo de tus amigos, hablo de tus conciudadanos. Los demás también sienten, los demás quieren ser felices y quieren dejar de sufrir. Tomar conciencia es saber que somos seres espirituales viviendo una vida material. Vivir conscientemente es saber que estamos aquí de paso y que por lo tanto es necesario hacer un esfuerzo por conservar lo mejor que se pueda este mundo nuestro, que el día de hoy lo llamamos nuestro, pero el día de mañana ya no estaremos aquí. ¿Y qué será de las nuevas generaciones? De manera irresponsable, como especie, estamos destruyendo miles de especies por año. Estamos acabando con miles de especies por año de manera totalmente irreflexiva, de manera totalmente irresponsable. No nos damos cuenta que probablemente estamos interrumpiendo un proceso evolutivo de millones de años. Consumimos como si fuéramos la última generación de manera totalmente irresponsable. Contaminamos de manera absurda. Y esto lo hacemos porque no le hacemos caso a la conciencia. Porque cada que tú tiras basura en la calle estás contaminando. Porque cada que tú comes un bocado de más, como decía Mahatma Gandhi, es un robo que le estás haciendo a la humanidad. Porque cada que tú permites la injusticia por no meterte en problemas, estás siendo cómplice de la misma. No sé quién dijo lo que voy a mencionar, sin embargo, no es de mi autoría y quien lo dijo bien. Muchos hombres buenos, muchos hombres malos, solo hicieron muchas cosas malas porque hubo muchos hombres buenos que se los permitieron. Esos hombres buenos no hicieron nada porque dijeron, no es mi asunto. Perdón, la impunidad. Perdón, la injusticia social. Perdón, el egoísmo. Es asunto de todos. Quizás no te esté afectando ahorita, pero un día te va a alcanzar. Un día te va a alcanzar. Un día la corrupción de los gobernantes alcanza a los pueblos y genera estados fallidos. Porque cuando un gobernante le roba a su pueblo, no solo le está robando dinero, le está robando la dignidad. Y la soberanía de ese pueblo, como dice el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, se convierte en una ramera que se vende al mejor postor. Qué triste que muchos pueblos de Latinoamérica y de África y de los del llamado tercer mundo tengamos que vivir ese tipo de cosas por alguien que no hizo nada cuando alguien estaba haciendo todo por beneficiarse egoístamente, lastimando no solo a los que ya habíamos nacido, sino a las nuevas generaciones. Aquí en México, cuando un niño nace, ya debe muchos millones de pesos, aun y cuando ni siquiera los pidió ni los disfrutó en su propia persona. Puede parecer una desviación, pero no lo es. Vivir conscientemente es ver todo el entorno. Vivir conscientemente es darme cuenta que este cuerpo que yo poseo también es temporal. Que un día, por consecuencia lógica, biológica, enfermará y eventualmente morirá. Pero lo que seguirá su viaje por el universo es
mi alma, mi espíritu, si así lo quieres ver, mi flujo de conciencia. Y eso es lo único que tú te vas a llevar, tu desarrollo personal. No te vas a llevar tus diplomas, no te vas a llevar tus bienes materiales, con todo y que por favor no se me malentienda. El dinero es muy importante y es bueno ser amigo del dinero y ojalá tengas mucha prosperidad económica, pero para eso también necesitas autoestima, Necesitas autoestima para sentirte merecedor de la riqueza y de disfrutar las cosas bellas de la vida. Si tú sientes que no te mereces eso y si tu dinero es mal habido, vas a hacer muchas cosas inconscientemente para perderlo. Como puedes darte la autoestima con este pilar tan amplio que es el vivir conscientemente, abarca, me atrevo a decir y sin exagerar, todas las áreas de nuestra vida. La parte física, porque si tienes buena autoestima y vives conscientemente, te darás cuenta que la comida chatarra te afecta. Te darás cuenta que comer únicamente por el sabor o por la publicidad es funesto para tu salud. Abarca, tu parte psicológica, evidentemente. Abarca tu parte espiritual. Abarca ese perfil que tú tienes de tu instinto social y, evidentemente, a todas tus relaciones. Es un buen comienzo, hablando de los pilares de la autoestima, reflexionar en que vivir conscientemente es una maravilla. Hacer un esfuerzo cotidiano por comprender el mundo que me rodea. Hacer un esfuerzo por expandir mi nivel de conciencia, eso es lo que me dignifica como ser humano. Hacer un esfuerzo por arrebatarle sus secretos a la ciencia, por entender cómo es que el cosmos opera. Cuando yo me doy cuenta que el planeta en el que yo vivo no es más grande que una pequeña motita de polvo en un desierto inmenso, que este pequeño planeta azul que habitamos, que compartimos, que es nuestra casa grande, está situado en un sistema solar en donde nuestro Sol, que es gigantesco, es maravilloso con nosotros y es muy generoso, no es más que una estrella enana comparada con los grandes soles que hay en el universo, y que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia muy pequeña comparado con las megagalaxias que el día de hoy se conocen. Cuando nos damos cuenta de nuestra pequeñez, cuando comprendemos nuestra finitud, nos damos cuenta de lo afortunados que somos, cuando tomamos conciencia que estamos aquí de paso, cuando tomamos conciencia de que somos seres mortales. El ser humano es el único animal que es consciente que un día va a morir. Ese es uno de los grandes dilemas. Nosotros sabemos que somos mortales, a diferencia de otros animales. Elefantes, leones, gatos, perros, no saben que son mortales. No tienen el concepto de la muerte, no saben que un día, más tarde o más temprano, van a morir. Nosotros sí. El intelectualizarlo representa una carga difícil de aceptar, aunque gracias al ADN que nos han heredado nuestras generaciones, como todos ellos sabían que eran seres mortales, y como nuestra herencia genética absorbe mucho de las nuevas generaciones, sobre todo en las 6 últimas, pues entonces nos dicen de niños, un día te vas a morir, y tú dices, pues sí, pero tu ego te dice, sí va a ser, pero van a pasar muchos años, y tú no te preocupes, tú casi eres inmortal ahorita. No, cuando tú sabes que eres un ser mortal, cuando sabes que un día te vas a ir de aquí, disfrutas tu estancia en este lugar, en este planeta. Cada nuevo amanecer se agradece, disfrutas cada día a tope. Pero algo muy importante, tomas conciencia que somos seres espirituales viviendo una vida material, estamos encarnados en un cuerpo que responde al nombre que tú llevas o como te gusta que te digan. Pero lo único que tú te vas a llevar de aquí es tu desarrollo personal. Lo único que tú te vas a llevar de aquí es tu expansión de la conciencia o tu conciencia expandida, como tú quieras llamarle. Lo único que tú te vas a llevar de aquí va a ser la satisfacción de haber vivido una vida digna de un ser humano. Alguien que llegó, creció, se superó y por lo mismo trascendió. Y algo todavía mejor, si pudiste dejar algo mejor para las nuevas generaciones, créeme que valió la pena estar aquí. Eso es parte de vivir conscientemente. Estamos terminando este programa y bueno, hablaremos en el próximo de cómo mejorar la autoestima, pero nos enfocaremos al tema de la autoaceptación.
que es un tema que a muchos nos interesa, porque simplemente no puede haber una buena autoestima si no hay una buena autoaceptación. Vivir conscientemente debe ser un ejercicio cotidiano. Yo te invito a que cada que puedas aprendas cosas nuevas, a que evites, como decía yo, el síndrome del producto terminado, creer que ya lo sabes todo. Nadie sabe todo de todo, y eso es bueno, porque siempre podremos aprender. Créeme que lo único que yo lamento de no poder vivir 10 o 15 veces más del periodo que me haya tocado es tantas cosas que me faltó aprender, tantos universos que me faltó explorar, tantas ideas que me faltó analizar y tanto también que pude transmitirle de acuerdo a mi real saber y entender a otras tantas personas. Pero bueno, estamos en esta vida, la estamos disfrutando. Yo estoy muy contento de coincidir contigo en esta retícula del espacio-tiempo y te invito a que sigas acompañándonos, a que si te agrada el contenido de este programa le des like a la manita que aparece ahí, que también si puedes de manera generosa le recomiendes a alguien que pudiera interesarle este tema. Te recuerdo que nosotros, porque somos un equipo, estamos aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación, estamos ubicados en Cuautitlán Izcalli y trabajamos en la rehabilitación de adicciones como el alcoholismo y drogadicción. También trabajamos algunos trastornos del estado de ánimo y sobre todo también pues tenemos consulta, damos consulta externa a quien así lo requiere, damos cursos y conferencias. A mí me encuentras como Roberto Gutiérrez en Facebook y aquí en Radio Humanismo 4 y 5, pues si tú te suscribes, en cuanto salga el nuevo programa se te estará avisando con la campanita y podrás tener acceso a los mismos. A mí solo me resta despedirme de ti, agradecerte tu tiempo. Si hay algunos comentarios, con toda confianza, en la diversidad de los comentarios está la riqueza. Y si quieres darle like, pues bueno, con todo y que no es determinante para mi autoestima, ese sí será un indicador de que la línea que estamos trabajando te agrada, y si no, pues también podremos tener la oportunidad de mejorarnos. Ese es nuestro compromiso constante, mejorarnos y seguir haciendo un esfuerzo por expandir nuestro nivel de conciencia. De mi parte es todo. Yo le pido a mi Dios que te bendiga, te mando un abrazo caluroso ahí donde quiera que tú estés. Y si la vida nos permite y tú tienes a bien hacer contacto, nos vemos la próxima. Que tengas un excelente día. Hasta siempre.